El mamut es el tema central del museo, alrededor del cual giran los temas que constituyen el entorno que vivió durante, antes y después el mamut colombiano. Se presenta flora y fauna, la geología, mineralogía, los recursos naturales, el arte, la tecnología, las ciencias actuales y sus interrelaciones. En 1909 Porfirio Díaz construyó este edificio y pues funcionó como una escuela modelo de Porfirio Díaz. Luego pasó a ser un hospital militar y por último pasó a ser una escuela primaria. Luego en el 2004 pues se creó este museo y pues desde ese entonces sigue con sus puertas abiertas. A continuación les enseñaremos varias exposiciones que vimos en este museo. Bueno, yo les voy a hablar de la principal atracción de este museo, que es el mamut. El Mamutus es un género extinto de mamíferos proboscideas de la familia Elephantidae, conocidos comúnmente como mamuts. Existieron desde hace aproximadamente 4,8 millones de años hasta hace apenas 3.700 años, en las épocas Plioceno, Pleistoceno y Holoceno. Se han descrito numerosas especies, siendo el mamut lanudo la más conocida de todas. Se han hallado fósiles de mamut de Norteamérica, Eurasia y África. Las especies más grandes y conocidas son mamut del río Songua, con altura de 5,3 metros y una longitud de 9,1 metros, y el mamut imperial, que tenía una altura mínima de 5 metros. Entre las especies más pequeñas se encuentra el mamut pigmeo, mamut de Cerdeña o la raza enana del mamut lanudo, que tenía una altura en forma de cruz de 1 a 2 metros. Los mamuts probablemente tenían un peso de entre 6 y 8 toneladas, pero algunos machos excepcionalmente grandes podrían haber sobrepasado las 12 toneladas. La mayoría de los mamuts se extinguieron a finales de la última glaciación. Aún no se encontró una explicación definitiva de su extinción, pero se cree que fue en parte gracias a la caza. Los dinoterios es una familia extinta de proboscideos que vivieron durante los periodos Cenozoico y Cuaternario, apareciendo primero en África y luego se extendieron a través del sur de Asia y Europa. Se extinguieron en el Pleistoceno temprano. Durante ese tiempo sufrieron muy pocos cambios, aparte de aumentar mucho en tamaño en el Mioceno tardío. Se convirtieron en las criaturas terrestres más grandes de su tiempo y su principal característica fue que los colmillos curvados que tenían hacia abajo. Ellos no presentaban una alta diversidad y solo se conocen 3 géneros. Estas formas y sus sucesiones evolutivas fueron dejando nuevos géneros que reemplazaban a los más viejos. Amonoidea. ¿Qué son los amonoideos? Fueron organismos marinos con concha externa con cámaras, formada por un mineral llamado aragonita. Eran depredadores, pertenecientes al Pium molusca y de clase cefalópoda. Eran también de la subclase de las amonoideas, es decir, se trataba de organismos emparentados con los actuales pulpos, sepias y calamares, y más cercanamente con los nautilus, ya que estos también presentan una concha externa. Existieron en los mares desde el Devónico medio, hace aproximadamente unos 400 millones de años, hasta finales del Cretácico, hace 66 millones de años. Gracias a su rápida evolución y distribución mundial, son excelentes fósiles guía para la datación de rocas y han posibilitado la elaboración de sucesiones de biozonas de gran precisión bioestratigráfica. Esta especie era bastante grande y diversa en tamaño. De hecho, se han llegado a encontrar especímenes de hasta 2,7 metros de longitud. En los amonoides, por lo general, la concha se encontraba enrollada planispiralmente sobre un eje, aunque también pueden encontrarse formas desenrolladas. Los amonoideos con ese tipo de conchas constituyen los llamados heteromorfos. Por último, estos se alimentaban principalmente de zooplancton, crustáceos y otros amonoides de hecho. También en el museo vimos a la ballena gris. Las ballenas, como los delfines, son mamíferos que respiran por orificios ubicados en la parte superior de la cabeza. Las características de las ballenas grises son que los adultos alcanzan casi 15 metros de longitud y 20 toneladas de peso, así que es una de las especies más grandes del mundo marino. Su piel es de color gris con manchas irregulares blancas que forman un diseño característico de ellos. Este aceteo realiza una de las migraciones más largas al recorrer más de 9.000 kilómetros en grupos segregados por sexo y edad. Algunos aceteos tienen dientes y otras barbas que no llegan a los 2 metros de largo, mientras que otros sobrepasan los 30 metros de largo y las 100 toneladas de peso. Se encuentran en todo el Pacífico Norte, desde el Ártico hasta las zonas templadas.
Sin embargo, sus antepasados de estos seres, hace 40.000 millones de años, el Pachycetus, eran animales terrestres cubiertos de pelo. Eran pequeños de 4 patas que habitaban en Asia y medían entre 1 a 2 metros. Tenían una cola y el hocico alargado. Algunos de estos antepasados de la ballena se acostumbraron a pasar cada vez más tiempo en los grandes ríos y mares. En aquellos remotos días era su manera de eludir a sus enemigos terrestres superiores a ellos en fuerza. Fue adaptándose a la vida marina hace 47.5 millones de años. Se encontraron con unos sucesores, el Mayacetus o madre ballena, que medían alrededor de 2.6 metros y ya era un anfibio. Después surgió el Perejocetus pacificus, o la ballena viajera que llegó al Pacífico. Hace 42.6 millones de años encajaba con las cronologías de las protoballenas. Tenía una longitud de 4 metros y 4 patas de largos dedos. Su cola era similar a los mamíferos, como el castor que utilizaba para impulsarse en los mares. Hace unos 40 millones de años se encontró con descendientes como el Basilosaurus y el Dorundon, quienes son los primeros cetáceos 100% marinos. Los caballos son animales fascinantes, que nos han acompañado al ser humano desde hace miles de años. Los caballos son mamíferos perocidáctilos, que pertenecen a la especie Equus ferus caballos. Su origen se remonta a más de 50 millones de años, cuando apareció el primer caballo en América, llamado Eohippus o Hyracotherium. Este animal era muy pequeño y tenía 4 dedos en las patas delanteras y 3 en las posteriores. A lo largo del tiempo, mediante la evolución, los caballos fueron cambiando su tamaño, su forma, su número de dedos, su dieta y se fueron adaptando a los diferentes climas. Los menonitas son una gran comunidad de personas altas y blancas. Su cultura es pacifista y tiene costumbres muy antiguas. La concentración más grande de estas personas se encuentra en Cuauhtémoc, Chihuahua. Su origen proviene de Holanda, cuando Menno Simons reformó la iglesia. Esta consistía en no realizar el servicio militar, ya que en los mandamientos de la Biblia específicamente dice no matarás, debido a que se oponen a la violencia y cualquier tipo de abusos. Sin embargo, no todo fue paz y tranquilidad. Esta situación no fue aceptada por el gobierno holandés, por lo que los menonitas huyeron disparciéndose a Prusia, donde estuvieron por 150 años. Luego fueron invitados a Catalina II, a Rusia y a Ucrania. Pero en el siglo XIX todo cambió, cuando el zar Alejandro II decidió no aceptar más las normas de los menonitas. Nuevamente los menonitas emprendieron un nuevo viaje, esta vez en Canadá, donde empezaron su vida desde cero, lugar en el que vivieron pacíficamente, pero esto cambió luego de la Primera Guerra Mundial, cuando el país decidió quitar el privilegio a la comunidad de no participar en el servicio militar. Luego de haberse movido por distintas partes del mundo, esta comunidad tuvo la oportunidad de vivir en un nuevo lugar, invitados por el presidente Álvaro Obregón, en México. Su destino cambió nuevamente. Esto se debió principalmente tras pasar la Revolución Mexicana, que dejó mucha necesidad de agricultores. El 8 de marzo de 1922, los menonitas llegaron a México. Los menonitas provenían de Manitoba, Canadá, a través del tren del cual descendieron en San Antonio de Arenales, acompañados de semillas y sus animales de granja. Y fue cuando comenzó su historia en el estado norteño. A este artefacto se le conoce como máquina planchadora. En el museo decía que a través de telas y ligas a presión lograban planchar la tela. Históricamente no existe una fecha específica de invención para una secadora de ropa manual, ya que estas prácticas han sido utilizadas durante siglos de manera rudimentaria. No hubo más información de este artefacto en el museo, ya que no hubo nadie que nos dijera qué onda con las cosas, pero pues ok. Y al otro artefacto en el museo tampoco no hubo nada que nos dijera qué es esto, pero pues por videos y así se sabe que es un deslanador que antes se usaba para poner la lana de la oveja. El museo está ubicado en la avenida Juárez, 2506, zona centro, en Chihuahua, México.
El tipo de influencia de este museo es local, ya que existen cosas menonitas de tipo menonita y del desierto de Chihuahua, entre otros. El horario de atención es de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El boleto general está en 40 pesos, el boleto de niños y estudiantes está en 20 pesos. Lo que yo me llevo es que sí es algo interesante saber cómo se resguardaron tanto los fósiles desde hace mucho tiempo, y la verdad sí volvería a ir. Yo de este museo me llevo bastante aprendizaje sobre la cultura menonita, flora y fauna de la antigüedad, pero aún así siento que no volvería a ir debido a las malas condiciones en las que se encuentra la infraestructura, pero es un museo con bastante información y muy variada. Pues a primera vista el Museo del Mamut se veía aburrido, tenía muchos temas como la vida de los menonitas, dinosaurios, el mamut lo principal, la ballena gris y muchos más. Aunque yo diría que si tuviera un poco más de información o muestras para el público, sería un poco más visitado y más recurrente. En mi asistencia al Museo Mamut aprendí que hay muchos tipos de especies de animales históricos que quedaron fosilizados en la Tierra y que estos, al ser descubiertos, nos dan la posibilidad de comprender cómo era la vida hace muchos millones de años. Como conclusión, pues le falta mucho mejorar a ese museo, la verdad. No hubo nadie que nos guiara, no había ni siquiera como la explicación de lo que eran las cosas, ya estaba en decadencia pues, pero pues estuvo bien, o sea, fue una salida chida. Mi conclusión es que este proyecto fue bastante bueno para nosotros, ya que nos permitió conocer y visitar un poco de la historia que nos rodea como seres humanos. Además, que nos permitió convivir y pasar nuevas experiencias al lado de nuestro equipo. Pues de lo que me llevé del buceo y lo demás, me llevé mucho las medidas tanto del mamut como de la ballena, porque me parece que tenían una exposición de partes de los mamuts. Entonces la verdad será muy largo, pues era, si lo comparo con mi casa, pues es de la entrada hasta la cocina y un poco más del patio, porque sí era muy grande. Y de la ballena, pues sí, también casi lo mismo, tal vez de la casa, del portón hasta la cocina, porque sí eran muy grandes. Eso es lo que me llevé mucho. El museo me pareció muy increíble porque podemos ver mucha riqueza cultural, mucha riqueza histórica, podemos ver y aprender sobre fósiles, minerales, sobre otras culturas y sobre diferentes cosas que tienen exhibidas en ese museo. Lo que no me gustó, lo único fue que se ve un poco descuidado, pero fuera de eso está muy padre el museo. Creo que la visita al museo fue algo interesante, ya que nos mostraba algo del cómo vivían los menonitas antes también, aparte de todo lo relacionado con el mamut. Y pues se me hizo interesante por todas las cosas que tenían. Yo digo que está muy padre, tanto como los fósiles, con su historia, todo, cómo están acomodados, cómo te los enseñan básicamente. Lo único que no me encantó fue que no nos dieron tour, o sea, tú tienes que ir caminando por todos lados y que el museo no se encontraba en muy buenas condiciones y muy abandonado parecía. Y así termina nuestra escapada al Museo del Mamut. Jijijeje. Espero que le haya gustado el video.